Estén viniendo cada noche. Les espero mañana para que podamos estudiar el tema La verdad acerca del Mesías. Esperamos que con la ayuda de Dios cada uno de ustedes pueda hacer lo propio para estar aquí. Y nuevamente, bienvenidos. Es un gusto poderlos ver. Vamos a tener una palabra de oración antes de comenzar y poner una vez más en las manos de Dios el tema de esta noche. Señor de los cielos, gracias por los cantos, por las oraciones, por las personas que están aquí presentes en esta oportunidad. Que tu Santo Espíritu pueda moverse en medio de nosotros para tomar decisiones y para seguir a Jesús con sus enseñanzas y en sus caminos. Bendícenos al abrir la Biblia, al empezar a estudiar la palabra a través del Espíritu Santo. Trae, Señor, esa bendición de la tercera persona de la Trinidad en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, voy a cantarles un himno que quisiera recordar. Es cuando uno piensa si tiene algún amigo. Vivimos en un mundo muy solitario, muy lleno de corre-corre, de ansiedades y dificultades en la vida. Así que mi esposa hoy habló del gorrión, ¿verdad? Tiene que ver con eso mismo, que Dios cuida de los pequeños detalles de la vida, los pequeños animalitos, y también cuida de nosotros. ¿Cómo podré yo estar triste, como entre sombras y cómo sentirme solo, si Jesús a mi lado está, si Cristo es mi amparo, mi amigo siempre es Él. Pues si aún las aves tienen un seguro asilo en Él, si aún las aves tienen un seguro asilo en Él. Y así cantando alegre, yo vivo siempre así, pues si Él cuida de las aves, cuidará también de ti. Muy bien, hoy ustedes vinieron a escuchar el tema, el engaño más grande del mundo. Saben ustedes que hay cosas que ocurren que la gente hace y piensa que están bien. Y así van pasando los años y las personas continúan haciendo lo mismo, pensando que está bien. Por ejemplo, les doy una de estas. El gran filósofo griego Aristóteles, observando las arañas, dijo, la araña es un insecto porque tiene 6 patas. Y así la gente, porque lo había dicho este gran sabio, la araña tiene 6 patas, es un insecto. Y así entonces pasaron los años, las centenas de años, hasta que apareció allí el estudioso Lamarck, que empezó a observar la araña con un lente especial y dijo, no, Aristóteles estaba equivocado. La araña no es un insecto, es un arácnido y tiene 8 patas.
¿Ok? Así que desde allí en adelante sabemos que la araña es un arácnido y tiene 8 patas y que no es un insecto que tiene 6 patas. ¿Está bien? Les anticipo otra. Hace algunos años atrás, un hombre de apellido Stevens era un experto en falsificar obras de arte. Y hacía Van Goghs, Renoirs, Rembrandts, Picassos, y la gente, aún los expertos, no sabían la diferencia. Este hombre había llegado a desarrollar la técnica del engaño en manera tan eficiente que aún los expertos en arte se rascaban la cabeza y decían, ¿cuál de los dos es el falso? Pero bueno, siempre, como dicen en algunos países, aprendí en México un proverbio que dice, para un liso, un resbaloso. O sea que siempre una persona, por más inteligente que pueda existir en el engaño, siempre va a ser descubierta por otro que es más inteligente para engañar. Y al fin lo descubrieron. Y la policía entonces le dijo, mira, queremos hacer un trato contigo. Muy pocos pueden hacer lo que tú haces. Así que si tú colaboras con nosotros para descubrir engaños, te vamos a minimizar la pena de cárcel que tienes. Y él aceptó. Y él empezó a compartir algunos de sus trucos para poder falsificar obras de arte. No sabemos si les dio todos los trucos o si sencillamente se guardó unos todavía para él. Pero en la Biblia vamos a estudiar en esta noche lo importante de descubrir un engaño. Para eso primero quiero que usted me acompañe al libro del Génesis. ¿Está bien? Vamos al libro del Génesis. Y allí en el libro del Génesis, en el capítulo 1, vamos a descubrir varias cosas de una antigua cultura llamada los babilonios. Ellos, al observar la astronomía, ¿verdad? Al observar los astros, desarrollaron, debo decir, la ciencia de la astronomía. Y entonces dijeron, muy bien, el año es el tiempo que la Tierra tarda en trasladarse alrededor del Sol, ¿verdad? Y así salió el año. Luego entonces otros dijeron, el mes es el tiempo en que la luna tarda en desplazarse alrededor de la Tierra en sus 4 formas, ¿verdad? Cuarto menguante, cuarto creciente, luna llena, luna nueva. Entonces, el día es lo que llamaríamos la rotación de la Tierra sobre sí misma, sobre su propio eje. Así que los babilonios y diferentes culturas y luego sabios como Galileo, Galilei, Copérnico llegaron a confirmar la redondez de la Tierra y que ella no era el centro del universo, sino que la Tierra giraba, ¿verdad? Se trasladaba alrededor del sistema solar, alrededor del astro rey. Y entonces en el Génesis vemos que Dios creó todas estas cosas y las puso en órbita en el universo y creó especialmente nuestro mundo. Pero hay algo muy interesante. Tú observas la semana y la semana no tiene ninguna relación con la astronomía. Es decir, el año, pues ya tú sabes, la Tierra se traslada en órbita alrededor del Sol. Igual el mes, las fases de la luna, al darle la vuelta a la Tierra, y el día, la rotación de la Tierra sobre su propio eje. Son cosas propiamente astronómicas. Pero ¿de dónde nació la semana? La única explicación que existe la encontramos en el libro del Génesis.
O sea, aún en las culturas, en las cosmogonías paganas, es imposible descubrir si hay una relación con la semana de la creación. Es únicamente en la Biblia en donde eso se puede descubrir. Y dice la Escritura que al final de los 6 días de la creación, Dios entonces hace algo con el 7º día. Primero le pone nombre. Ninguno de los otros días de la creación tenía nombre. ¿Ok? Solo se llamaban día primero, día segundo, día tercero, pero el único día que tiene nombre en la semana, de acuerdo al libro del Génesis, fue el día 7º de la semana. Los judíos le pusieron entonces el nombre de Shabbat, que significa reposo, cesación, descanso. Y si usted lee conmigo ahí en Génesis el capítulo 2, los versículos del 1 al 3, dice que Dios terminó su obra de creación e hizo 3 cosas con él, ¿verdad? Con el día del sábado. Lo bendijo, lo reposó y lo santificó. Bueno, ahora permíteme decirte que en esos 3 verbos, bendecir, reposar y santificar, están representadas las 3 divinas personas. El Padre bendice, el Hijo da reposo. Así dice Mateo el capítulo 11, el verso 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En el Antiguo Testamento podemos encontrar una cantidad de versos bíblicos que nos hablan sobre el Padre dando reposo, dando bendición, debo decir, a su pueblo, y al Hijo en el Nuevo Testamento dando el reposo. Y el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, es la encargada entonces de dar el don de la santificación, ¿verdad? De ser apartados del mal para hacer cosas buenas. Y esta misma función de 3 personas se puede ver en el bautismo de Jesús. En el bautismo de Jesús observamos a Cristo entrando a las aguas del río Jordán para ser sumergido por Juan. Y están las 3 divinas personas en ese momento. Dios el Padre dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y luego entonces el Espíritu Santo aparece en forma de una palomita. Y allí está Jesús. Así que en ocasiones muy importantes, el sello de las 3 divinas personas está presente en declaraciones bíblicas, tanto en el sábado como en el bautismo. Ahora, otro detalle más que quiero mencionarte para ir avanzando cómo descubrir el engaño más grande del mundo, es que en el segundo libro de la Biblia, en el capítulo número 20, los versículos del 8 al 11, dice: acuérdate del día de sábado para santificarlo. O sea, para ponerlo aparte, no para que sea igual que los otros días, sino para ponerlo aparte. Ahora, el acuérdate es algo muy importante porque Dios sabía que la humanidad se iba a olvidar de este día. Y entonces le recuerda a todo aquel que tiene contacto con la Biblia para que piense lo que Dios dice. Acuérdate del día del sábado para santificarlo, ponerlo aparte. Y entonces lo lleva hacia la creación. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día será reposo para Jehová tu Dios. Y entonces Dios nos pide allí cambiar de actividades, ¿verdad? Pero
en el libro del Éxodo, el capítulo 20, perdón, en el libro de Ezequiel, el capítulo 20 y el verso 12, y en el mismo capítulo 20 también, el verso 20, dice allí: santificad mis días de reposo, porque yo los he puesto por señal entre mí y ellos, o entre mí y vosotros. Ahora, en la Biblia, las señales tenían diferentes funciones. Por ejemplo, en el capítulo número 12 del libro del Éxodo, Dios quiso identificar a su pueblo poniendo la sangre de un corderito en el dintel y en los postes de las puertas, para que cuando el ángel destructor pasara, viera esa sangre que era un símbolo de Jesús, que significaba que ese hogar había aceptado la promesa del Evangelio y había también decidido creer por la fe la futura muerte del Hijo de Dios. Así que el ángel exterminador dejaba esa casa sin dañar, sin hacer ningún daño al primogénito que viviera allí. Así que la señal en la Biblia es algo muy importante. En el libro de Ezequiel y en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 7 de Apocalipsis y también en el libro de Ezequiel, en el capítulo número 9, se habla de que Dios pone un sello en la frente. ¿Saben ustedes que los expertos en el estudio de la mente dicen que aquí en el lóbulo frontal es donde se encuentran la decisión, el análisis, el raciocinio, la capacidad volutiva para poder decidir algo? Esto quiere decir que no es una señal visible, es una señal que está allí en nuestra mente. Y por eso Jesús dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu entendimiento. Así que Dios tiene también este día como una señal para sus hijos. Y Él dice que a través del tiempo esta señal se ha preservado. Jesús mismo dijo allí en Marcos el capítulo 2, los versos 27 y también allí hasta el 29. Él dice allí que el sábado fue hecho por causa del hombre, o sea, para beneficio del hombre. Y saben ustedes que hay estudios que indican que una persona que descansa un día cada 7 se renueva emocional, física y familiarmente si sigue las indicaciones del texto bíblico. Y eso es algo muy importante. El sábado es una tremenda respuesta al egoísmo humano, porque hace que el ser humano llegue a poner aparte sus intereses personales y se dedique a pensar en el Dios del cielo como creador. Hoy en día vivimos en un mundo que va y viene para acá y para allá, y el materialismo ahoga millones de hogares, millones de personas, y la persecución del dinero nos lleva a veces a olvidar que venimos de las manos de un Dios amante, que solo en Él podemos tener seguridad. Amén. Recuerdo bien la ilustración de una señora allí en Irlanda, en una de las conferencias de un conocido evangelista llamado Mark Finley, en donde se menciona que ella habló con él y le contó su historia. Era una familia, pues, no pobre, pero vivían con lo necesario, ¿verdad? Cada día trabajando, etcétera, pero eran felices. Y de repente a uno de los dos se les ocurrió jugar el jackpot y se sacaron el número gordo. Millones de dólares. Y parecía que todo estaba arreglado. Pero no, empezaron los problemas. El exceso de dinero trae imaginaciones,
a veces no buenas. Y empezaron a abundar las cosas materiales, y empezaron a abundar los viajes, y empezaron a abundar los compromisos sociales, y empezaron a abundar las ideas sobre qué más tener. Y eso iba fracturando cada vez más la familia, hasta que se fracturó. El matrimonio se divorció, se separó. Y el sábado es una respuesta a esa tentación, porque venimos a buscar adorar a Dios, venimos como familia a buscar adorar a Dios, a inculcar en nuestros hijos la esperanza de la vida eterna, la restauración de Jesús en nuestro corazón. Algo más que podemos también aprender de este día es que es un día contra el egoísmo, porque dejamos aparte nuestros propios intereses y ponemos en primer lugar los intereses de Dios. Pero el enemigo de Dios es muy astuto y él ha creado una serie de ideas y de pensamientos para engañar a las personas. Por ejemplo, mira, quiero invitarte allí rapidito, porque no tenemos mucho tiempo y yo quiero que ustedes vengan mañana también, y les quiero invitar a buscar allí en Ezequiel el capítulo Isaías, el capítulo número 14, los versículos del 12 al 14. ¿Ok? Isaías el capítulo 14, los versículos del 12 al 14. Y voy a resumirles la idea. Es una especie de elegía, es una especie de queja, porque este ángel maravilloso creado por Dios para que fuera una bendición se convirtió en el enemigo de Dios. Fue un ángel que se convirtió en demonio. Y entonces dice, ¿cómo caíste del cielo? ¿Verdad? Lucero, la palabra lucero en latín significa, luxfero, quiere decir portador de luz. Y dice, ¿cómo caíste del cielo, querubín cubridor? Y entonces dice que el principal deseo de este ángel maligno, dice, subiré a las alturas, me sentaré a los lados del norte y seré semejante ¿a quién? Al Altísimo. Ahora, debo decirte algo. Nosotros podemos tener el ideal de querer practicar las bondades de Dios y no hay nada malo en eso. Pero una cosa muy diferente es querer convertirse en Dios mismo. ¿Ok? Y por eso este mundo está yendo hacia una condición cada vez más deplorable, porque los hombres y las mujeres han sustituido a Dios y ellos se han conformado en ser sus propios dioses. Así que en esta situación, el trabajo de Lucifer, dice allí, me sentaré a los lados del norte en el trono de Dios y seré semejante al Altísimo. Ahora, para ser semejante a Dios, usted tiene que crear leyes. Si usted quiere quitarle el lugar a Dios, usted tiene que crear sus propias leyes. Y por eso usted puede ver las personas que no aman a Dios, que se rebelan contra Él, que buscan hacer su propia voluntad, viven como ellos quieren, hacen lo que ellos quieren y dicen que no tienen que darle cuentas a nadie ni a nada. O por lo menos lo hacen como ellos quieren. Así que el diablo creó sus propias leyes. Y por eso vemos un mundo en rebelión contra Dios, que se rebela contra las enseñanzas de Jesús y contra los 10 mandamientos, contra el divino decálogo allí en Éxodo 20. Y una de las formas de rebelión es alterar la ley de Dios. Y voy a hablarles rapidito, es una parte que tenemos de nuestro tema, pero quiero mencionarles lo siguiente. Allí en 2 Tesalonicenses, la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses,
el capítulo 2, los versículos que van allí del 1 en adelante. Nuevamente, resumiendo, dice que, pero hermanos, acerca de el día del Señor, ¿verdad? De la venida del Señor y de nuestra reunión con Él, o sea, cuando Él venga a la tierra. Ayer les hablaba que en las catacumbas debajo de Roma, allí tuve la oportunidad de visitar las catacumbas de San Calixto, y allí debajo de la tierra hay una cantidad de laberintos, y algunos de estos laberintos tienen figuras, tienen especie de frescos que ilustran la resurrección y palabras que animan a la resurrección. No se menciona directo el nombre de Jesús, no se menciona tampoco en forma directa la venida de Jesús en gloria y majestad, su segunda venida, pero en las declaraciones que están allí se dice y se puede entender que estas personas creían en un futuro mejor cuando Jesús venga a la tierra por segunda vez. Así que es muy interesante observar estos pequeños detalles que nos ayudan a ilustrar esta idea. Y por eso Pablo dice, en nuestra reunión con Él, cuando Él venga por segunda vez. Pero vean lo que dice el apóstol. No queremos, hermanos, que seáis engañados fácilmente de vuestro modo de pensar. En otras palabras, los problemas del fin del tiempo van a tener que ver mayormente con el pensamiento. Y por eso el enemigo de Dios trata de asaltar la mente a través de muchas programaciones comprometedoras en videos, en diferentes situaciones que asaltan la mente con ideas contrarias a la Biblia. Y dice allí que no queremos, hermanos, que os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Y Pablo menciona varias de esas características o herramientas por medio de las cuales la mente puede ser cambiada. Dice, ni por carta, ni por espíritu, ni por palabra, como que si fuera ¿qué? Nuestra. O sea, que el enemigo de Dios puede falsificar la palabra del Señor como para que parezca que es de Él, pero en realidad no lo es. Bueno, quiero hablarles de algo, porque el tiempo avanza, pero más o menos allí, después del año 64 de la era cristiana, después de que hubo un gran incendio en Roma, los judíos y los cristianos comenzaron a separarse. Antes del incendio de Roma, en el año 64 DC, judíos y cristianos eran vistos en forma parecida, porque los dos grupos creían en un solo Dios, se cuidaban de respetar al prójimo, no le robaban, no mentían, no cometían adulterio, eran personas pacíficas, adoraban, como les dije, a un solo Dios, y entonces judíos y cristianos parecían pues similares. Pero la religión judía sí era reconocida por los romanos, el cristianismo no fue reconocido por ellos, sino hasta que llegó el emperador Constantino en el siglo IV de la era cristiana. Así que después del incendio de Roma, cuando Nerón empezó a perseguir cristianos porque quiso construir un palacio allí, y entonces él le prendió fuego a gran parte de la ciudad, se quemaron. Roma en ese tiempo tenía 14 distritos, se quemaron 10 distritos, casi toda la ciudad del área donde Nerón quería construir su famoso Palacio Dorado, que todavía se pueden ver algunas de las situaciones que en mapas antiguos. Si para darles una idea dónde estaba eso, si usted ve el Coliseo Romano, el Coliseo Romano fue construido encima de lo que fue el Palacio de Nerón.
Y así entonces, cuando los cristianos fueron perseguidos por causa de que Nerón dijo, porque el pueblo se le estaba viniendo encima a Nerón, y entonces porque sabían que él había mandado a quemar la ciudad, a provocar este incendio que duró varios días y cobró muchas vidas, ellos sabían que Nerón lo había hecho, pero Nerón en una forma fantástica dijo, no, esos fueron los cristianos, porque ellos creen en el fin del mundo que va a ser destruido por fuego. Y entonces Nerón empezó a perseguir y a quemar gente que seguía a Jesús. Los cristianos, algunos eran devorados por las fieras, otros eran vestidos de alquitrán, ¿verdad? Rociados con alquitrán y puestos en cruces para alumbrar los jardines de diversión que Nerón y sus cortesanos tenían en la noche. Y así entonces el cristianismo se va separando más del judaísmo, se van separando. Y comienzan a hacer una nueva idea de que hay un nuevo día de adoración. Y ese día es el primer día de la semana. Y podemos ver en las lecturas antiguas cómo se va mencionando cada vez más el domingo, cómo se va mencionando cada vez más el primer día de la semana, hasta que en el año 321 de la era cristiana, Constantino crea su famoso Código Civilis, en donde manda, a toda la cristiandad a adorar en el venerable día del sol. Es la primera gran ley dominical que afecta al Imperio Romano. Ahora, nosotros hoy en día vemos un calendario y observamos día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6, día 7. Hasta el tiempo de hoy usted busca un diccionario, el diccionario Larousse o el de la Real Academia, cualquiera que sea, y usted va a encontrar allí que dice sábado, séptimo, último día de la semana. Domingo, primer día de la semana. Pero hace poco quería comprar un reloj, hace un tiempo atrás, cuando todavía no se usaban los teléfonos que ahora tienen la hora allí. Y entonces traía una especie de calendario y venía ya con el domingo como séptimo día de la semana. Y también en algunos otros calendarios aparece el domingo como el séptimo día de la semana. Pero ahora, déjame ver contigo rápidamente qué es lo que la Biblia dice acerca del día domingo. Hay aproximadamente 8 versículos en el Nuevo Testamento sobre el día domingo. Bien. Vamos a analizar a fondo 2 de ellos y mencionar en forma rápida 6, porque los demás son parecidos. Los 3 primeros se encuentran en Mateo, el capítulo 28, los versículos del 1 al 5. En Marcos, el capítulo 16, versículos también del 1 al 5 más o menos. Lucas es un solo versículo, que sería Lucas 24, versos 1 y 2. Vamos a detenernos allí con esos 3 primeros. Bien, vamos a Mateo, capítulo 28, verso 1 al 6, y a Marcos, voy a juntar los 2, 16, del 1 al 5. En ambos casos, las mujeres van hacia el sepulcro para encontrarse con la tumba vacía. Y llegan entonces desesperadas con los apóstoles y no les creen. Pero el texto bíblico dice el primer día de la semana. No dice el día del Señor, no dice que hubo un cambio en los 10 mandamientos, nada más el autor de los evangelios de Mateo y Marcos dice el primer día de la semana, solamente. O sea, lo que estamos tratando de decir es que en los tiempos bíblicos del Nuevo Testamento, cuando se escribieron los evangelios alrededor incluso del año 70 de la era cristiana,
Incluso después del incendio de Roma, todavía los cristianos fieles a Dios, seguidores del texto bíblico, sabían lo que los judíos ya sabían, que el sábado es el séptimo día y el domingo es el primer día de la semana. Ok, ahora vamos a Lucas capítulo 24, verso 1, dice, el primer día de la semana. Lucas también, pero hay algo maravilloso que Lucas menciona. Porque hoy en día hay estudiosos que dicen, es que la semana no se sabe si es de 7 días o si es de 6 días, porque en el pasado los franceses, los rusos cambiaron el ciclo semanal y todo lo demás. Bueno, se puede cambiar todo lo que quiera, pero en la Biblia viene claro cómo está. O sea, la gente puede decir muchas cosas, pero si está en la Biblia allí, pues está bien para mí. Ahora, lo que dice en Lucas, el capítulo 23, el verso 56. Lucas 23, verso 56. Dice allí que vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos. Era el día de la preparación, o sea, el viernes, así le llamaban los judíos al día viernes, el día de la preparación. Prepararon especias aromáticas y ungüentos. ¿Y qué más dice? Y reposaron, ¿qué cosa? El sábado conforme al mandamiento. Mire qué extraordinario. Vemos que el orden semanal de los días todavía se ha respetado. Tenemos viernes, día de preparación. Tenemos sábado, el séptimo día de la semana, y tenemos domingo, primer día de la semana. ¿Ok? Así que en la Biblia no hubo ningún cambio, el proceso siguió igual. Ahora, vamos a Juan, el capítulo 20. ¿Ok? Juan, el capítulo 20. Y vamos a leer los versículos que van del 17 al 19. Juan capítulo 20, versos del 17 al 19. Ahí encontramos varias cosas. La primera de ellas es que los discípulos están aterrorizados por la manera como vieron a su maestro morir. ¿Verdad? Mañana hablaremos de algunas situaciones muy interesantes sobre la crucifixión y elementos proféticos sobre el Mesías. Pero ellos estaban desesperados y se encerraron porque pensaron que los romanos los iban a perseguir a ellos y los iban a crucificar. Y entonces algunos de los cristianos hoy en día que quieren reforzar el asunto del domingo diciendo que es el día del Señor, dicen, miren, ahí estaban ellos ya empezando a reunirse en el primer día de la semana. No, ellos no estaban allí para reunirse. Si usted lee el versículo 19, dice que estaban allí por miedo de los judíos. Ellos estaban con temor de que los judíos los fueran a entregar a los romanos. Así que en los textos que hemos leído hasta ahora, el día domingo aparece simplemente como primer día de la semana. Ahora, vamos a otro pasaje más, al libro de los Hechos. En el libro de los Hechos hay varios pasajes, pero no nos vamos a poder dedicar a todo. Vamos a el capítulo 20. Capítulo 20 del libro de los Hechos, los versículos que van del 7 al 12. ¿Okay? Hechos capítulo 20, versículos del 7 al 12. La Escritura nos dice allí que hay algo que está ocurriendo. Pablo, que viajaba predicando por diferentes lugares, se encontró allí entonces con un grupo de creyentes y estaban partiendo el pan. O sea, estaban preparándose ellos para partir el pan, y el discurso dice que tuvieron oportunidad de reunirse y fue el primer día de la semana. ¿Okay? Fue el primer día de la semana. Y entonces algunos dicen, miren, ahí está. Ya los cristianos en tiempos de Pablo comenzaban a reunirse el domingo para escuchar las predicaciones. No tan rápido. No tan rápido, espera un minuto. La situación aquí es que, según la mayoría de estudiosos,
esta reunión no ocurrió el domingo en la noche, como hoy contamos los tiempos. Saben ustedes que la manera de contar el tiempo hoy es de las 12 de la noche a las 12 de la noche cada día, ¿verdad? Pero para los judíos no era así. Para los judíos era de puesta de sol a puesta de sol. O sea que cuando se ponga el sol hoy, ya para un judío en el tiempo de Jesús, ya era lunes. ¿Ok? Ahora, eso a nosotros no nos preocupa hoy en día de, vamos a decirlo así, de domingo a viernes. Pero ya cuando el viernes llega, ya nosotros sabemos que a la puesta del sol del viernes comienza el sábado, séptimo día, y a la puesta del sol del sábado comienza el domingo. Así que esta reunión no ocurre el domingo en la noche. Esta reunión ocurrió sencillamente el sábado en la noche, las primeras horas del domingo, lo que sería para nosotros. Porque Pablo tenía que salir al día siguiente. Él salía el primer día de la semana. O sea, se fue a otro lugar. Así que este texto tampoco nos garantiza que hubo un culto de reunión allí y que ya el día de domingo era parte de esta situación. Y además, algunos dicen que esta reunión simplemente fue circunstancial debido a que tenían que reunirse para aclarar algunas cosas. El siguiente versículo que nosotros podemos analizar está en Primera de Corintios, el capítulo 16, el verso 1. Este es un poquito más interesante porque dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 16, el verso 1, que cada primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte algo según haya prosperado para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas. Y algunos dicen, míralo, ahí está. Sencillamente ya habían reuniones en el primer día de la semana y se recogían ofrendas allí en el culto público. No tan rápido. Resulta ser que en el día del sábado, los cristianos se reunían, pero ellos no hacían asuntos comerciales en ese día. Y lo que hacían ellos sencillamente era, como el dinero no se manejaba en forma personal para andarlo en la forma como lo usamos hoy, porque el dinero en los tiempos de Pablo se guardaba en templos, o la gente los guardaba en su casa o en algún lugar a la par de un árbol, tenía una marca para saber dónde estaba guardado el cofre, porque no había bancos. No había tarjetas de crédito, no había dinero en efectivo de manera en papel o que fuera más fácil manejar. Todo era metal y era complicado andar eso. Así que los cristianos no eran paganos, así que no llevaban el dinero a los templos paganos para que los sacerdotes se los administraran, sino que lo guardaban allí en sus casas de alguna u otra manera. Y el primer día de la semana, cuando empezaban ellos a trabajar otra vez en sus distintos negocios, lo sacaban y apartaban una sección y alguien pasaba y recogía eso y se lo llevaba al apóstol Pablo o a los dirigentes que había. Así que vean ustedes, nada que preocuparse de que haya sido cambiado el día de reposo sábado por el día domingo. Ahora, en Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, y con esto quiero ir concluyendo, no pasemos por alto que dice la Biblia, no vendrá sin que antes venga la apostasía. O sea, Jesús no va a venir a la tierra sin que antes venga una apostasía mundial y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el que se sienta en el templo de Dios
haciéndose pasar por Dios. Wow, esas son palabras muy serias. Porque en primer lugar, Pablo nos está diciendo que antes que Jesús venga a la tierra, va a haber una apostasía mundial. Esa apostasía mundial, de acuerdo con varios autores, tiene que ver con la instauración de un falso día de reposo a nivel mundial. Ahora, no sabemos cuándo eso va a ocurrir. Puede ser en esta generación o puede ser en 2 generaciones más. La Biblia no nos lo dice. Lo que sí dice es que hay un movimiento político religioso a nivel mundial que va a instaurar un falso día de reposo y que va a ser instaurado en forma paulatina, progresiva en el mundo. Ahora, mientras que eso sucede, nosotros tenemos que tomar una decisión, porque no sabemos cuándo eso va a suceder. Puede ser en 1 año, puede ser en 50 años, puede ser en 100 años. La Biblia no nos lo dice. Así que no debemos vivir preocupados por cuándo va a ocurrir. Lo que debemos vivir preocupados es en entregarle nuestro corazón a Jesús. Porque eso nos va a hacer vivir detrás de sus enseñanzas, siguiendo sus caminos y haciendo su voluntad. Y no vamos a vivir preocupados por eso, porque sabemos que el Dios de los cielos cuida de sus hijos. Pero lo que se necesita es sencillamente ser fiel. Él dice allí en San Juan, el capítulo 14, el verso 15, si me amáis vosotros a mí, si me amáis, guardad mis mandamientos. Así que en esta noche yo quisiera hacerle una invitación. Si usted con la ayuda de Dios desea honrar a Jesús, guardando el 7º día de la semana, deje que Dios vaya trabajando en su vida. Porque Marcos, el capítulo 2, el verso 27 al 29, dice que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Él lo creó, es dueño de él. Ahora, algunos dicen, pero pastor, el sábado es el símbolo de la creación. El domingo es el día de la resurrección. Pero Jesús tenía que resucitar de acuerdo a lo que la profecía decía y tenía que seguir el patrón bíblico. Él muere el viernes, descansa en la tumba conforme al mandamiento en el día del sábado y resucita en las primeras horas del primer día de la semana. Pero si lo quiere más bíblico todavía, Pablo es bien claro. Pablo dice en Romanos, el capítulo 6, los versículos del 1 al 4, que el símbolo de la resurrección de Cristo para el cristiano no es el primer día de la semana. El símbolo de la resurrección para el cristiano es el bautismo. Dice, porque fuimos sepultados juntamente con Él, ¿verdad? Por nuestros pecados. Dice, para que siendo resucitados, así como Cristo fue resucitado de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Así que en esta oportunidad quisiera hacerle una invitación. Si usted desea que Jesús dirija su vida y que usted sea fiel a su palabra y a su mensaje, y decide honrar a Dios junto con su familia a través de la obediencia a este santo día, yo le invito a que se ponga de pie. Quiero pedirle a usted que se ponga de pie. ¿Ok? Así que todos los presentes que quieran tomar esa decisión de ser fieles al Dios del cielo y de aceptar el mensaje bíblico, le pido que se ponga de pie. Y vamos a orar.
Señor, vivimos en un mundo lleno de engaños. Hay asuntos que parecen ser, pero no son. Y especialmente en lo que tiene que ver con la Biblia. Queremos pedirte que nos des el valor, la bendición, la habilidad de poder santificar el día que tú creaste para reconocerte como Creador y Salvador. Guárdanos en esta noche, regresa a nuestros hogares, danos un inicio de semana bendecido. Amén. Trae, Señor, también cada uno de nosotros mañana para poder estudiar algo más sobre el gran secreto del Mesías. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Les deseo muy buenas noches, pásenla muy bien, cuídense.